Hola mis amores, bienvenidos a un día más en mi canal. Yo soy Glenny, para los que no me conocen, soy cubana y actualmente estoy viviendo en Brasil. Este va a ser un video diferente, pero es un video que creo que va a ser una motivación y una esperanza para muchas personas. Este video lo voy a hacer porque tuve una suscriptora cubana que me decía que ojalá algún día pueda tener la oportunidad de salir de Cuba, que por sus condiciones económicas no le es posible. Yo puedo decir que es verdad, es muy difícil hacer el dinero en Cuba para aventurarse y salir. Es muy complicado, pero les voy a contar hoy mi historia. Yo soy universitaria, estudié diseño industrial, pero no ejercí mi carrera porque con el salario que pagan en Cuba por el Estado no te alcanza para vivir. Como me gusta la repostería, decidí incursionar en este mundo y empecé a trabajar la repostería a los 23 años. Comencé a trabajar la repostería en La Habana, me iba muy bien, hice muchos clientes. El inicio fue difícil. Quiero contar esta parte porque esto también me va a servir de experiencia aquí en Brasil. El inicio fue difícil cuando empecé a publicar mi primer cake. Se me ocurrió hacerlo a domicilio. Cuando eso no se hacían tantas entregas a domicilio y mucho menos de cake. A mí se me ocurrió hacerlo a domicilio y había un taxista, un chofer, que me decía que él no entendía por qué yo quería llevar los cakes a domicilio. Si por lo general las personas van y buscan los cakes al lugar por encargo y no le están llevando los cakes. Y yo le decía que yo estaba empezando y esa opción se la quería dar a las personas para que la persona no tuviera que salir desde la comodidad de su casa o de su centro de trabajo o donde estuviera en una actividad, en una fiesta, y yo le llevaba el cake hasta ahí. Y así fui haciéndome de muchos clientes que incluso para Navidad, para fin de año, tenían un detalle conmigo y siempre estaban ahí pendientes de mí, conversábamos muchísimo y fuimos haciendo como una familia con estos clientes. Luego, por razones personales, me mudé para Matanza nuevamente y continué la repostería en Matanza. Aquí en Matanza también hice muchos clientes y los clientes estos de La Habana siempre se preguntaban si yo iba a regresar para La Habana y estaban muy ansiosos de volver a probar mis cakes porque hubieron muchos clientes que ya se casaron conmigo y cada vez que necesitaban un cake pues me llamaban a mí. Y como regresé a Matanza, pues esto ya no les era posible. Pero bueno, en Matanza trabajé muchos años y también hice bastantes clientes. Yo les puedo decir que gracias a la repostería obtuve muchas cosas. Gracias a la repostería pude comprar un carro pequeño, un polaquito, pero un carro. Pude comprar muchas cosas para la casa y no les voy a decir que yo en Cuba vivía mal. Yo en Cuba no vivía mal. Yo en Cuba, como les decía, no vivía mal y en Matanza logré hacer muchos clientes y vendía bastante. Incluso los mismos clientes de La Habana, cuando iban a Varadero, me escribían y me decían: mira, Glenny, voy a estar por Varadero, ¿tú crees que tú me puedes hacer un cake para yo recogerlo y llevármelo al regreso? Y yo, por supuesto, se los hacía. Y muy feliz de que mis clientes siempre estuvieran ahí y me apoyaran y me compraran y les gustaran mucho mis cakes. Eso me hacía inmensamente feliz. Todos los días me esforzaba muchísimo por tener cosas nuevas, por incursionar, salirme un poco. En Cuba se usa mucho el cake de merengue. Yo traté de salirme completamente de esa línea y mis cakes eran de nata, chantilly, crema de mantequilla y ganas de chocolate, y traté de incursionar mucho en ese mundo y de hacer todos los días recetas y postres nuevos para así tener más clientes y tener mucho más variedad. Yo realmente no pensaba salir de Cuba, no estaba en mis planes abandonar mi país, pero la situación en Cuba se empezó a poner demasiado difícil. No quería alejarme de mi familia y soy hija única, principalmente por mi mamá, me mantenía en Cuba, pero ya la situación estaba muy difícil, como les estaba comentando, y fui madre. Al ser madre, ya yo sentía que esa vida que le iba a dar a mi hija
no era la más adecuada. Toda madre quiere darle lo mejor a sus hijos y como la situación ya en Cuba estaba, ya ahí empezaron los apagones, ya tuve que comprar una planta para que mi niña pasara un poquito mejor las noches y así. Ya sentía que no me quería ir por una parte, pero ya sentía que tenía que salir de Cuba por la otra. Así que en ese momento las personas estaban saliendo por México para Estados Unidos, hacían la travesía de Nicaragua hasta México y salían para Estados Unidos. Yo no decidí hacerlo porque como madre al fin que no queremos arriesgar a nuestros hijos, no veía esa forma, o sea, no me atreví a hacerlo porque no quería arriesgar a irse en una travesía. Y empezó el paro humanitario. Este nombre cada vez que lo escucho me llega en el alma, sinceramente. Cuando escuché la palabra por primera vez y de qué se trataba, que lo vi en el televisor de mi casa que estaban dando la noticia, me alegré muchísimo. Yo dije, wow, esta es la forma de yo salir de Cuba. Imagínate que yo pueda montarme en Cuba en un avión y volar directo a los Estados Unidos. Sería lo ideal. Dije, esta es mi oportunidad. Pero cuando ya empecé a averiguar un poquito más de cómo iba la cosa, qué se necesitaba, me encontré con el primer encontronazo. No tengo familia en Estados Unidos, no tengo quien me ponga el paro humanitario. Hablé con amistades que muchos me dijeron, ay Lani, si hubieses hablado conmigo antes te lo hubiese podido hacer porque ya se lo hice una prima, ya esto, ya aquello. También se lo traté de que una prima lejana me lo hiciera y también me dijo, no es posible porque también tengo cosas personales por las que no lo puedo hacer. Y bueno, esto empezó en enero y en mayo o en abril el marido de mi prima lo hace con una persona y le paga a esta persona para que se lo haga. No es una persona desconocida, es una persona que vive la familia al lado de la casa de mi tía. Y bueno, mi tía le comenta a él que yo también estaba buscando esta opción y que quería hacerlo. Me pone en contacto con un muchacho de Niquero, de un municipio en el que viví mucho tiempo, en Granma. Y bueno, hablo con él, me dice que sí, que él quiere hacerlo también y que él me cobraba $8,000 por ponerme el parol. Me dice que primero le tengo que dar $5,000 y después cuando llegue a Estados Unidos los otros 3,000. Yo no contaba con mucho dinero en ese momento y le pregunté si bueno, el dinero que tenía que darle en los Estados Unidos se lo podía dar ya una vez que empezara a trabajar. Trabajando le podía pagar este dinero porque yo sabía que esa suma de dinero no me iba a ser fácil conseguirla en Cuba. Y nosotros éramos 3 personas para salir, así que era $15,000 que tenía que darle primero. Yo no tenía estos $15,000 en mis manos, solamente contaba con 6,000. Le hice llegar este dinero. Aquí surgió mi primera duda. ¿Qué pasa si algo pasa con el parol? ¿Qué pasa con este dinero que yo le estoy entregando a él? Le pregunté y me dijo, no te preocupes, no hay problema. Yo soy niquereño igual que tú. Si voy a estafar a una persona, no la busco conocida, no te preocupes que yo a ti no te voy a estafar. Yo soy una persona poco desconfiada y eso es malo. A mí es algo que me han criticado bastante. Yo confío bastante en las personas porque es que no veo a veces posible de que una persona te pueda engañar. Así que por mucho que mi familia me decía, mira, pero no, que esto, que aquello, yo no, tú vas a ver, él dice que no me va a engañar, que todo bien con él por esa parte, y yo se lo creí. Y
bueno, me dijo que le hiciera llegar esos primeros 6.000 dólares y que no me preocupara, que fuera haciendo el resto del dinero que me faltaba y que se lo fuera enviando. Él me escribía prácticamente diario, prácticamente todo el tiempo, diciéndome, mira, ¿qué más has hecho? ¿Cuánto más te falta? Mira a ver si le puedes mandar a mi familia, a la familia de la esposa que vive en Niquero. Mira a ver si le puedes mandar a la familia de mi esposa. Me pasaba su tarjeta en moneda nacional, me pasaba su tarjeta en MNC. Yo hacía de tripa el corazón para mandarle ese dinero y poco a poco se lo fui enviando. Vendí muchos cakes, me esforcé muchísimo, 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 hasta que de mayo a más o menos finales de noviembre logré terminar de pagar este dinero. El parol estaba funcionando, las personas estaban saliendo, yo veía que estaban llegando. No me llegaba a mí el famoso correo de confirmación, pero yo tenía la esperanza de que sí me llegara, aunque ya como pasaba tanto el tiempo, ya me estaba empezando a surgir la duda de si llegaría o no llegaría. Y aquí empecé a preguntarle, y él me decía, no te preocupes que va a llegar, aquí todo el mundo le está llegando, están llegando muchas personas, mira, el abogado que me hizo a mí los trámites dice que ya le han aprobado en varios casos, tú vas a ver que todo va a estar bien, no sé qué. Ya. Después de esto empezó el tema de que pararon el parol. Él en todo este tiempo, después que yo le logré pagar ese dinero, no me escribía, para nada. Cuando se iba a dirigir a mí, al principio él me decía, mi niña, ¿cómo estás? No sé qué. Y era un amor de persona. Luego, después de esto, no decía ni un hola, ni un ¿cómo estás? Ni un nada. La única que escribía era yo. Él respondía escuetamente lo que yo le preguntaba y ya. Prácticamente ya no teníamos ningún tipo de comunicación. Ya luego de esto, el parol empezó a disminuir, empezaron a salir menos casos al día y se empezaron a acercar las elecciones. Ya llegó un momento que incluso pararon el parol. Yo le escribo y le pregunto que vamos a dejar claro que si pasa algo con el parol, él me devuelve ese dinero y me daba de larga. Hasta que parece que de tanta insistencia mía y de yo estarle escribiendo ahí todo el tiempo, me dice, yo no te voy a devolver nada. Tú pagaste por una aplicación y la aplicación está puesta. Lo que pase con eso no es asunto mío. Yo le digo, mira, pero ¿cómo va a ser si tú a mí en ningún momento me dijiste que yo te estaba pagando por una aplicación? Porque si tú a mí me dices que yo te estoy pagando porque me pongas 3 documentos en UCI, créeme que yo no te pago $5.000 por eso, por cada uno. Y bueno, él no entendía. Él además también le puso el parol a sus suegros, al hermano de su esposa, a un amigo y a nosotros 3. Y yo le decía, mira, tu amigo que le puso el parol al esposo de mi prima, le devolvió ese dinero, porque como se separó el parol, él devolvió ese dinero que le había pagado el esposo de mi prima, que incluso había cobrado mucho menos, le había cobrado $3.000. Y no, él no entendía, no había forma. Por muchas razones que yo le di, yo le escribí muchísimo, le pedía de favor que me devolviera ese dinero. Porque tengo una niña pequeña y ese dinero yo lo había conseguido con mucho sacrificio para darle un mejor futuro a ella. Y no sabía de dónde sacar más para poderle dar un mejor futuro a mi hija. En Cuba, hacer esa cantidad de dinero requiere de mucho, mucho esfuerzo y sacrificio. Yo no solamente hice cake, también vendí muchas cosas mías personales. Todo ese tiempo que yo estuve haciendo ese dinero, que le llegué a pasar por ser hasta $20. Que llegué a pasarle hasta $20
de un cake que vendía, por ejemplo, de una pizza, de cualquier cosa que hiciera. Incluso hice hasta remesas y busqué muchas formas y muchas vías de lograr hacer este dinero para yo hacérselo llegar a él. Y de momento que él me dijera, mira, yo no te puedo devolver ese dinero, eso para mí fue terrible. Porque yo decía, yo con esos $15,000 ahora mismo en Cuba tuviera una vida mejor. Yo, todo ese tiempo que estuve haciendo ese dinero para dárselo, vivimos muchas carencias. Porque todo lo que hacía en Cake y toda mi entrada diaria era para pagarle a él. Así que tuve que alimentarme de todo. Desde la comida, desde la ropa, desde los gustos, todo. Tuvimos que bajar un poco el nivel de vida para lograr hacer ese dinero y dárselo a él. Y hice una publicación en Facebook. Publiqué en Facebook. Incluso le escribí también a Mario Pentón y él me dijo, mira, saca un video por YouTube o haz algo, denúncialo, porque eso está mal, ya el parol lo van a quitar y él no fue sincero contigo. Y exactamente es lo que yo le decía a él. Tú a mí no me dijiste que yo te estaba pagando por tú poner una aplicación. Tú me dijiste que tú ganaste al año 130 y pico mil de dólares. Tú a mí me dijiste que no me preocupara, que tú me ibas a recibir a mí en los Estados Unidos, que tú me ibas a llevar a mí para tu casa y que tú me ibas a ayudar a crecerme en ese país y a salir adelante. Y yo se lo creí. Y por eso yo le di esta cantidad de dinero a él. Hice una publicación en Facebook y no dije su nombre, solamente dije lo que me estaba pasando y le pedí a él que se comunicara conmigo y me devolviera al menos parte de ese dinero. Ya yo le decía, mira, no me des 15, dame 12, dame aunque sea 12,000 para yo con este dinero poder salir adelante y poder darle un mejor futuro a mi hija. Tú eres padre también, tienes, creo que son tres niños así. Acababa de tener otra hija en Estados Unidos y él como padre me debía de haber entendido y saber todo el sacrificio que yo había hecho para darle un mejor futuro a mi hija. Pero no. Yo dije, no, a lo mejor por pena me devuelve el dinero, por no querer que yo exponga quién es él, por no querer que yo diga su nombre, a lo mejor por eso me lo devuelve. Pero no, tampoco le daba vergüenza que yo dijera su nombre y que pusiera su identidad en Facebook. Él incluso me amenazó, me dijo que si yo exponía su identidad en Facebook, y yo lo denunciaba, porque Mario Pentón me dijo cómo podía denunciarlo por UCIS y me dijo que si yo lo denunciaba, él también me iba a denunciar a mí y yo no iba a poder entrar a ese país por ningún lado, porque lo que yo había hecho también era ilegal, porque pagué algo que no se podía pagar y entonces yo no iba a poder entrar. Yo a esto no le cogí miedo, es verdad, que yo pagué el parol y no se debía de pagar, pero era mi única forma. Yo no tengo a nadie en ninguna parte del mundo, familia no tengo. Toda mi familia está en Cuba, de hecho somos los primeros que salimos. Y la única forma que yo tenía de lograrlo era pagándole a una persona, porque nadie me lo iba a hacer así por amor al arte. Así que por eso tomé la decisión de pagarlo y hacerlo. Al yo ver que él no respondía de ninguna forma, decidí poner su nombre en Facebook y le dije que si él me devolvía este dinero, yo me iba a disculpar, iba a decir que sin problema él me devolvió el dinero y que no me había estafado. Bueno, pues tampoco. A él no le importó que la gente estuviera hablando mal de él, porque mucha gente que me conoce me apoyó
Y él simple y llanamente, él prefería quedarse con esos $15,000 que devolverlo. Ya cuando yo dije quién era, muchas personas se acercaron a mí y me dijeron que esta persona no servía, que Niquero antes de irse, él se dedicaba a, cuando salían los jóvenes, recogía dinero entre todo el mundo y compraba, él no ponía ninguna parte para comprar la bebida que iban a tomar y se quedaba a veces con el resto de dinero que había sobrado. Esta persona que me lo contó me dijo, si tú me hubieses dicho quién era quien te había puesto el parol, yo te hubiese dicho, ni se te ocurra porque eres así. Incluso hubieron gente en Estados Unidos que me comentaron también que él también ha estado envuelto en otros problemas, pero bueno, yo no tenía este conocimiento y de verdad que él se pintó como una persona completamente diferente y además es una persona que conocía. Incluso tengo una prima que estudió con él. No es que yo le pagué a un desconocido completamente. Yo lo conocía, Niquero es un pueblo muy chiquitico que todo el mundo se conoce. Mi mamá incluso fue alumna de sus padres y yo realmente jamás me pasó por la cabeza que él me podía estafar porque no me cabía eso en la cabeza, no me cabía. Luego me escribe y me dice, ahora sí te embarcaste. Mira, mandaste a una persona que le pagaste 10K para que esta persona me haga daño aquí en Estados Unidos. Y yo le respondí, pero tú estás loco. Si ya yo perdí 15 porque los tengo perdidos, porque tú me estás diciendo que no me vas a devolver esos $15,000, ¿cómo tú crees que yo voy a pagar 10,000 para que a ti te hagan daño? 10,000 que ni siquiera tengo, porque si yo te estoy pidiendo a ti que me devuelvas esos $15,000, porque no tengo de dónde sacar más. Y me amenazó, me dijo que tú vas a ver, ahora yo no quería tomar represalias contigo, pero ahora yo lo voy a hacer. No hizo nada porque yo insistí muchísimo para que él me devolviera el dinero. Personas se acercaron a él y le comentaron que eso estaba mal, pero él no reaccionó y se quedó con mi dinero, que yo tanto luché y intenté todo el tiempo darle una mejor vida a mi hija, pero bueno, él se quedó con el dinero. Yo en mi perfil de Facebook puse toda la evidencia que yo tenía de que yo sí le había pagado este dinero, las conversaciones mías y de él de WhatsApp. También tengo los audios donde él me está amenazando y yo expuse toda esta información, pero no conseguí resultado alguno de que él me devolviera ni al menos $1 de ese dinero que yo le pagué. Luego de esto me vi de cero nuevamente. Me vi con más apagones, me vi con más miseria porque ya no tenía de dónde más sacar. Por suerte, no llegué a vender las cosas que tenía de repostería y no llegué a vender tampoco el carrito que había comprado. Y bueno, nada, me tocó empezar de cero de nuevo, empezar a hacer más cake y tratar de seguir avanzando para buscar otro camino y poder sacar a mi hija de Cuba y darle un mejor futuro. Luché muchísimo, me esforcé muchísimo y bueno, hoy estoy aquí. Salí de Cuba con lo más mínimo, el mínimo dinero que logré conseguir, porque es difícil, es muy difícil, principalmente hoy en día, que te es casi imposible, aunque quieras hacer cake, te es casi imposible porque son muchos apagones y para eso necesitas una mezcladora y necesitas un horno y necesitas que, por ejemplo, las personas que trabajan con chantilly necesitan darles refrigeración y entonces es muy difícil conseguirlo.
Para llegar aquí tuve que vender las cosas de la casa, más el polaquito y todo lo que pude lo vendí y seguí trabajando muchísimo hasta que logré hacer una cantidad de dinero considerable para poder llegar aquí. Pero esto se demoró bastante. No fue un proceso fácil, fue bastante complicado. Se vive en esos momentos con muchas carencias porque estás ahorrando al máximo para, para lograr alcanzar una meta. Me demoré también más en conseguir este dinero porque para poder trabajar, para poder hacer cake, tenía que usar la planta y para la planta tenía que comprar gasolina, que más o menos me gastaba unos 10 litros diarios y la gasolina en Cuba estaba a 400 pesos, es decir que unos 4.000 pesos. Y entonces también para tener una mejor calidad de vida porque tengo una niña pequeña y es muy difícil dormir sin ventilador, aún menos porque hay muchos mosquitos y por el calor es muy incómodo, ella es muy caluroso también. Así que por esta razón también me demoré mucho más en conseguir este dinero. Este video lo hice porque quiero decirle a las personas que a veces es complicado lograr hacer este dinero y a lo mejor vas a tener que buscar muchas vías y muchas opciones para conseguirlo, pero no es imposible. Con esfuerzo, con dedicación y con mucha fe lo vas a conseguir. Yo cuando perdí estos $15,000 dije, ¿de dónde yo hago más? ¿Cómo yo consigo más? Pero bueno, no me rendí, seguí luchando, seguí tratando de avanzar hasta que logré conseguirlo. Y también quiero decirle a las personas, que eso me lo tengo que decir a mí porque todavía no aprendo, que no se puede confiar en todo el mundo. A veces ni aunque conozcas a las personas se puede confiar y las personas con dinero no entienden. Esta persona prefirió quedarse con los $15,000 y que yo dijera su nombre en Facebook incluso y que todo el mundo en Niquero se enterara que él se había quedado con este dinero, pero para él parece que los $15,000 eran mucho más importantes que cualquier otra cosa. Entonces por eso tengan mucho cuidado con quién hacen las cosas y piénsenselo 2 veces antes de dar su dinero por adelantado. Hoy todavía cuando hablo de este tema me afecta porque para conseguir este dinero fue mucho el sacrificio que tuve que hacer, muchas las carencias por las que tuve que pasar yo, mi familia y principalmente mi hija, que es la persona por la que es mi motor en la vida y por ella me voy a seguir esforzando cada día para darle un mejor futuro. Todavía esos $15,000 me duelen porque si los tuviera hoy aquí conmigo pudiera abrir un negocio, un lugarcito para poder empezar a vender en repostería y muchas cosas más podría haber hecho con ese dinero que regalé o que me estafaron. Pero bueno, hice este video para decirles a las personas que sí se puede, que luches, que no te quedes esperando a que las cosas te caigan, porque no, tienes que luchar y crecerte ante las adversidades. Hay un dicho que dice que lo que pasa conviene y aunque yo me sentí súper mal y me ha afectado económicamente muchísimo, he perdido esos $15,000, hoy me alegro de que no me haya llegado el parol, porque la situación con el parol humanitario en Estados Unidos ha estado bastante complicada, más que cuando llegara a Estados Unidos iba a tener que pagar $9,000 más trabajando. Pero sin embargo, soy consciente de que con esos $15,000, si me hubiese arriesgado a hacer una travesía, hubiese llegado, o sea, hacer una travesía hasta México. Hubiese llegado como miles de personas que lo hicieron y hoy están bien. También reconozco que es una travesía complicada porque también muchas personas perdieron la vida en el intento.
Pero a veces la vida se trata de tomar riesgos y hay que esforzarse porque si tú no te esfuerzas para conseguir lo que quieres, pues no lo consigues. También con ese dinero hubiese llegado perfectamente aquí a Brasil. Incluso con un poco más que hubiese hecho, hoy mismo estuviera mejor y hubiese ya podido avanzar un poquito más y tuviera mejores condiciones económicas. Pero bueno, así son las cosas en la vida y solamente nos queda tratar de avanzar y salir adelante. Yo quiero decir que yo no quería hacer público su nombre, decir su identidad. De hecho, él me pidió que yo mantuviera oculto que tenía paro el puesto y de que él me había puesto el paro humanitario y yo accedí. Nunca se lo comenté a nadie. Muchas personas me dijeron, ay Glenis, pero si yo ni sabía que tú tenías paro el puesto. Pues sí, yo no se lo dije a nadie. Primero, porque soy una persona que tengo palabra. Y segundo, porque eso era algo entre él y yo y no tenía por qué estarlo divulgando. Y también me esforcé al máximo para pagarle ese dinero porque no podía estar tranquila sin pagarle ese dinero, porque si yo le prometía a él que yo le iba a dar ese dinero, pues yo tenía que cumplírselo. Incluso le dije que no se preocupara, que nosotros en Estados Unidos no íbamos a hacer una carga para él, que yo me iba a esforzar al máximo, que yo prefería virar para Cuba antes que causarle algún problema o hacer alguna carga para él en los Estados Unidos. Él también me pidió que fuera borrando todos los mensajes, las conversaciones que teníamos, pero bueno, yo esto no lo hice porque, no sé, en su momento no me parecía necesario. Él me decía que lo hiciera porque cuando yo llegara a Estados Unidos me podían revisar el teléfono, pero como el para él se demoraba, pues yo no lo borré. Y bueno, si lo hubiese hecho, no hubiese tenido las evidencias para demostrar que él sí me había cobrado por el paro humanitario y que al final terminó estafándome porque no me devolvió ese dinero, a pesar de que su aplicación nunca la revisaron. El caso de nosotros nunca fue revisado y por lo tanto no le dieron confirmación. Que yo le decía a él, mira, pero si tú me dices que te confirmaron el caso y yo llegué a los Estados Unidos y por algo me regresan para Cuba, ok, yo creo que tú estás en todo tu derecho de quedarte con ese dinero porque tú cumpliste la parte del proceso, que era que yo llegara a los Estados Unidos, porque yo le estaba pagando a él para yo llegar hasta ahí. No le estaba pagando simplemente porque me pusiera una aplicación. Pero el objetivo de él siempre estuvo claro desde mi punto de vista, siempre fue quedarse con ese dinero. Incluso él me comentó que necesitaba que me apurara en terminarle de pagar el dinero porque iba a comprar un tráiler y ya le faltaba poco, ya había pagado como $15,000 y ya le faltaba poco para terminar de pagar el tráiler, que creo que eran unos 10 y pico. Y ya a mí en ese momento lo que me faltaban por pagarle eran como $1,000 nada más. Es decir, que prácticamente el dinero que yo le pagué fue para que él se comprara ese tráiler. Bueno, mis amores, espero que no se hayan aburrido con la historia y discúlpenme los lapsos que tuve, que me puse un poco sentimental. Es un tema que me afecta mucho. Y bueno, nada, agradecerles por estar aquí conmigo, por ser parte de mi comunidad en YouTube. Y quiero decirles que se esfuercen al máximo por lograr las cosas que quieren en la vida y que se fijen muy bien con quién hacen negocios, a quién le dan su dinero, para que no pasen y sufran lo mismo que yo pasé.